grabar. Empiezo de nuevo. Entonces, el axioma de continuidad viene a completar entonces lo que sabemos acerca de la recta. El axioma 2 era el que nos decía que las rectas eran subconjuntos propios del plano, con lo cual tienen puntos, pero hay puntos que están afuera de una recta. El axioma 3 es por excelencia el axioma de la recta, que dice que dos puntos distintos determinan una única recta. Los axiomas 4 y 5 son axiomas de orden, pero ¿qué es lo que están ordenando? Están ordenando la recta, y el orden que provee de la recta lo llamamos un orden lineal, justamente porque estamos poniendo en fila a los puntitos de la recta. Eso igual no alcanza para determinar completamente a la recta, y aparece también el axioma 6, que habla de nos permite definir a los semiplanos, pero nos está diciendo algo importante acerca de la recta, en cuanto a que si uno en el plano pone una recta y se queda con un punto de un lado y un punto del otro, el segmento que esos dos puntos, uno de cada lado, determinan, corta sí o sí a la recta, ¿sí? Pero, por ejemplo, no me permite decir nada de que o sea, todavía con todos estos axiomas no está totalmente determinada bien una recta, porque, por ejemplo, si ponemos coordenadas cartesianas en el plano y nuestras rectas fueran de puntos racionales, por ejemplo, ¿sí? Voy a ir, cierro esta, voy a esta. O sea, si nosotros nos pusiéramos en el plano cartesiano, ¿sí? Y trazamos ahí una recta y otra, ¿sí? Y estas rectas en realidad no contienen a todos los puntos, sino que contienen a los puntos cuyas abscisas sean puntos racionales. ¿Podemos asegurar que hay intersección entre A y B? No necesariamente, y eso es lo que pasa en la construcción del triángulo equilátero que hace Euclides, que sé que la saben. Este punto que está ahí, si uno lo mete dentro de coordenadas cartesianas, las rectas estas tienen pendiente raíz de 3 sobre 2 y menos raíz de 3 sobre 2, con lo cual se cortan acá en un punto que, bueno, no me acuerdo, pero sí, tangente de 60 grados son, es lo que necesite, lo que aparece como pendiente de esta recta, ¿no? Así que está bien lo que dije. Este punto de acá entonces va a tener coordenadas irracionales, y no podríamos asegurar que las dos rectas que forman el tercer vértice del triángulo equilátero pertenezcan al plano. O sea, con todos estos primeros axiomas que mostramos acá, ¿sí? ¿Cuál es la que se me está viendo? Con todos esos axiomas que mostramos ahí, quedó un delay. Ya se va a ir yo no lo veo el cuadradito ese que hay ahí. Ahí está. Con todos estos axiomas, así todo, no podemos asegurar que dos rectas de este tipo, o sea, dos rectas de este tipo van a cumplir con prácticamente todos los axiomas, pero un poquito nos arregla este de acá, el axioma 6. El axioma 6 nos arregla un poquito el tema este. Con dos rectas podemos asegurar que se estén cortando porque usamos el axioma 6, ¿sí? Pero que dos circunferencias se corten, no podríamos asegurar que haya intersección, porque ese punto podría llegar a ser, ni siquiera podemos asegurar con los axiomas que tenemos que una recta y una circunferencia se puedan llegar a cortar.
Y menos que menos podemos hablar de rectas tangentes a una circunferencia. Si revisan un poquito el apunte, van a ver que hay un teorema que dice que si tomo un punto de la circunferencia, trazo el segmento que es radio, ¿sí? Y tomo la perpendicular a ese segmento por el punto de la circunferencia, esa recta que estoy construyendo resulta tangente. Pero si la recíproca de esa, que sería que si una recta tiene un único punto en común con la circunferencia, la recta que contiene el radio es perpendicular, esa todavía no estábamos en capacidad de demostrarlo porque vamos a necesitar el axioma de continuidad para demostrarlo. ¿Sí? Entonces, es como que nos están faltando herramientas para poder asegurar, como mínimo, que si dos circunferencias están lo suficientemente cerca, se cortan en dos puntos. ¿Sí? Entonces, el axioma de continuidad, ¿cómo me viene a solucionar este problema? Yo tengo la recta que contiene elementos que son los puntos, mantiene un orden que es lineal, ¿sí? Y está la función entre. Esas cosas las comparte la recta con un conjunto numérico que es el de los números reales. O sea, los números reales tienen elementos que son números. Está la ley de tricotomía, que es que siempre podemos comparar dos elementos de R siendo que uno es mayor que el otro o son el mismo elemento, ¿sí? Y es un conjunto ordenado. Entonces, lo que hace el axioma de continuidad es enlazarme la recta con los reales. Y entonces, de esa manera, con un axioma que está muy pensado, lo que terminamos haciendo es la recta numérica. ¿Sí? ¿No se escuchó? O sea, lo que va a hacer el axioma de continuidad es traernos a los reales a la recta y llevar la recta a los reales. Eso nos da la posibilidad de la representación gráfica de los números reales. ¿Sí? Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque hay un montón de cuestiones que hay que cuidar. ¿Sí? Por ejemplo, de qué manera hacemos la escala y de qué manera convertimos a la recta A en una regla. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Lo que pasa con este axioma es que estamos tan acostumbrados a pensar a los reales en la recta y que la recta está formada por números, que justamente lo más difícil de este axioma es hacerlo evidente, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el axioma de continuidad? Esperen que, aunque no me estén viendo, necesito el machete. Para no olvidarme de ninguna, no meter la pata, me voy a tener el apunte abierto en el axioma de continuidad. Ahí estoy. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para esta función biyectiva entre la recta y los puntos? ¿Cómo se mide?
necesitamos un segmento unidad, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos? Un punto que sea el origen a partir del cual vamos a hacer copias del segmento U. También necesitamos que la recta A que esté orientada y estas son las condiciones que pide el axioma de continuidad. U0 es un punto de la recta A. Paso a otra. Ahí está. Entonces teníamos esas condiciones. U0, A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A partir de U0 hacemos copias de U y en el sentido que le hayamos dado a A, vamos a hacer otra copia de U donde ponemos al U2, otra copia de U donde ponemos al U3 y para el otro lado también una copia de U, pero como la orientación elegida era para aquel lado, para este lado ponemos a los números negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos U sub i? Bueno, teníamos estas tres cosas como condición de partida. Lo que dice el axioma es que existe una función, ¿sí?, de los puntos de la recta en los números reales, de tal manera... y me estoy faltando decir que es biyectiva, ¿sí?, que cumple con estas tres condiciones. Preserva órdenes. Voy a poner órdenes y no porque no es preserva orientación, sino que lo que preserva son los órdenes. ¿Ok? Esto significa que si un punto precede a otro, su imagen como número va a ser más chica que la imagen del otro como número, ¿sí? O sea, esto está dicho así. Si U sub i está antes que U sub j como puntos de la recta, entonces f de U sub i es menor que f de U sub j. Y acá se acuerdan que yo estaba bastante hincha en algún punto de la materia con que este es más redondito. Esta es la relación de orden en la recta y esta es la relación de orden en los... Esta es la relación de orden en los números y esta es la relación de orden en los puntos, ¿sí? Voy a borrar esta última parte porque si no, no me van a caber las tres condiciones. Punto 2 es entonces que f de U sub i es el índice que tiene, i. Ay, ¿por qué puse 1? Puedo i. Ahí está. O sea, el número que se le asigna a un punto con coordenadas enteras es ese número entero que le corresponde como orden en la coordenada. ¿De acuerdo? Que es lo clásico de lo que uno hace cuando usa la recta de regla. ¿Ok? El punto 3 está a distancia 3, el punto 3 de la regla está a distancia 3 unidades del 0, que es el punto U sub 0. ¿Ok? Y al punto U sub 0 le asigna como coordenada el 0. Ya ahí estoy hablando de coordenadas. En realidad, cuando uno tiene solamente la recta, que el punto está determinado con una sola coordenada, el nombre que tiene es de abscisa, ¿sí? O sea, es la abscisa del punto U sub i es el número entero i. Y la tercera condición del axioma es la más rarita, pero la que nos permite armar a
todos los números, o sea, ¿qué coordenada le asignamos a un punto cualquiera que ande por acá? Va a ser 0, algo. Pero ¿cuánto coma algo? Ese cuánto coma algo viene a estar dado por axioma, porque el axioma dice que existe esta f que sale de la recta A los números reales, pero esta f tiene que cumplir en la tercera condición, que si A y B son puntos de A y M es el punto medio del segmento AB, entonces f de M la consigo a partir de lo que conozco de f de A y f de B. Voy a usar la pizarrita un poquito más arriba para que me entre. Acá lo voy a escribir. Me voy para acá. F de M, entonces la consigo haciendo f de A más f de B sobre 2. Acá esto es una f. O sea que la coordenada del punto medio del segmento AB tiene como abscisa el promedio de las coordenadas de las imágenes de A y de B. Al decir coordenadas ya estoy diciendo imágenes. O sea que la abscisa del punto M es la semisuma de las abscisas del punto A con el punto B. Y acá ustedes podrían pensar que entonces estamos armando un conjunto denso, porque esto de hacer particiones de A2, uy, salió algo que es de otra cosa. ¿Se ve bien? Uy, eso sí. Se trabó, ¿no? Sí, no. Salió esa cosa de costadito y se trabó. A ver. ¿Venimos entendiendo? Comenzar transmisión. Ahí está. Y a ver acá. Si se detuvo. Sí, me tengo que acordar de no caerme de ese costadito de la pantalla porque, bueno, justo les estaba contando el punto crítico del axioma de continuidad, porque podría uno pensar que con este punto 3 que se puso, lo que estoy armando es una cuestión de partir a la mitad todas las veces, pero la continuidad está dada porque fíjense que no está diciendo que A y B tengan algún tipo de coordenadas enteras, ¿sí? Sino que, a ver, ahí se ve algo o no. Sí, claro, lo que está trabado, no se volvió a ver la pantallita. Bueno, voy a ver si reseteo. Entonces, porque es muy complicado este tema de conectar la tablet con la... Bueno, cuando vean... Está bien, yo no lo tenía en cuenta, así que... Vi que no les había habilitado el acceso. Ahí lo habilité para cualquiera que tenga el link. Si querés podemos probar. O sea, es muy... Si tenés la... No sé si lo podés abrir desde la tablet, pero supongo que sí. Supongo que sí, el único problema con la tablet es que no es mía, entonces no le quería cargar ninguna cosa rara. Pero Es de Google. Bueno, le pregunto a mi hijo si no tiene problema de que le use la aplicación de Google de él.
Claro. A ver ahí si se conecta, se conectó. Ahí está. Están. Ahora abriendo este. Ahora voy acá. ¿Y yo cómo estaba con esto? Disculpen, es así la No pasa nada. compartir. Yo me metí a André ahí al link que mandaste y veo una hoja blanca. Ah, pero debe ser más que nada porque es lo que hay, una hoja blanca. Claro, sí, sí. Aparecen Ahí colgados aparecí, las ¿no? hojas. Ahí está. Claro, claro. Bueno, ahora retomamos entonces la clase. ¿Ves? Lo bueno de editar los videos es que estos 5 minutos se podrían cortar y pobre, así Ornella no pierde 5 minutos de su vida esperando, ni Miguel. Pero bueno, yo los voy a subir así nomás, así que bueno. Eh, Estaba diciéndoles esta cuestión de que el A y el B que enunciamos ahí son puntos que están en la recta, independientemente de dónde hayamos puesto las cosas, la regla, ¿sí? Entonces, de casualidad, podría ser raíz de 2, por ejemplo, que no es A. A podría tener coordenadas raíz de 2, que, no, que se obtiene como límite de hacer cortes en la sucesión, eh, acercándome por arriba y por debajo con números racionales a raíz de 2, que eso se logra usando sucesiones de Cauchy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy tranquila de que cualquier punto que yo ponga ahí va a tener una coordenada real? Justamente porque al hacer esta biyección entre A y los reales, la ventaja de R es que es completo. ¿Y qué significa que sea completo? En versión de análisis significa lo que dije recién, que cualquier sucesión de Cauchy tiene límite en R, ¿sí? Pero ese tiene límite en R, desde el punto de vista algebraico, es el axioma del supremo que nosotros vemos para mirar a R. O sea, lo de... son axiomas, son formulaciones del mismo axioma con distintas cosas, ¿sí? Desde el punto de vista del álgebra, entonces, R es completo porque cumple con el axioma del supremo. ¿Y qué pasa con A? ¿Cumple con el axioma del supremo? ¿Les parece que cumple con el axioma del supremo el conjunto A, que es la recta? O sea, estos son puntos, estos son números. Este señor viene equipado siendo un cuerpo ordenado y completo, que es lo que le falta a Q para hacer, o sea, Q es un cuerpo ordenado. Pero R además es completo, con lo cual existe la noción de límite en R. El límite existe y es único, y desde el punto de vista del álgebra se puede trabajar con lo del axioma del supremo, que todo conjunto de R acotado superiormente tiene supremo. Ese es el axioma que tiene R. ¿Y cómo sería la versión en A? Que todo conjunto de puntos acotados superiormente tiene un punto que es el borde. ¿Les parece? Andrea, ¿querés decir algo vos? Yo estoy de acuerdo con que sí. Yo digo que sí. Ustedes dicen que sí. Estaba esperando que dijeran algo ellos. Bueno, pero es una pregunta capciosa para todo el mundo.
estamos hablando de una recta que es completa y sí va a tener ¿Pero por qué es completa? por el axioma. Porque es biyectiva. Eso, o sea, lo que la hace completa es la f. O sea, la recta es completa cuando uso este axioma de continuidad, si no, no tiene por qué serlo. O sea, eh, con este axioma de continuidad lo que logramos es un puente de la geometría a los números y de los números a la geometría. ¿Sí? Pero este, de alguna manera, reflejo no es tan perfecto, por eso es necesario poner el axioma de continuidad. Porque la recta puede ser representación de otras cosas más complicadas todavía que R, por ejemplo, los números hiperreales, con donde no existe el axioma de continuidad, el axioma de completitud, sino que se reemplaza por otras cosas y se trabaja con los infinitésimos y con otras cuestiones más. O sea, la mejor representación de R en la geometría es la recta. Pero la recta soporta ser representación de otras cosas también. Entonces, lo que provoca esta identificación a la cual estamos tan acostumbrados, que hace que pensemos a los puntos como números y a los números como puntos, se tuvo que poner por axioma. Por eso es axioma, si no sería una definición. O sea, si uno hubiera encontrado una forma de decir, siempre que tengo puntos de la recta los puedo identificar con los números, no haría falta tener un axioma, porque uno estaría mostrando de qué manera está pasando esto, ¿sí? Entonces, para mí la respuesta a la pregunta que hice primero, de si A es completa o no, es verdadera vía la identificación con R. Pero si A no está identificada con R vía el axioma de continuidad, podría no ser. ¿Sí? Entonces, no es que la recta A sea completa en sí misma, sino que le pide, al hacer esta identificación, le pide la propiedad a R, y R se la presta. ¿Se entiende? No importa si no entienden igual, porque estas cosas llevan años. Lo que importa más acá es esta cuestión de que justamente podemos pensar en identificar puntos con números y números con puntos, y de hecho lo hacemos siempre, porque hay pocas cosas que los chicos de la escuela con muy poca edad entiendan, de que los puntos se acomodan en la recta y se los escribe de esta manera, y hay una convención donde los positivos van hacia la derecha y los negativos van hacia la izquierda del cero, y no hay mucha duda con respecto a esto. Pero cuando uno se mete a hurgar un poco y a mirar los fundamentos de la matemática, no es tan trivial la asociación que hay entre puntos y números. De hecho, se necesita un axioma para poder identificar estas cosas, y la razón por la cual se necesita el axioma es que si uno pone otro tipo de axioma, se cumplen cosas donde los puntos se comportan distinto que los números reales, digamos. Esa sería la idea. Entonces, nosotros lo que queremos es poner este axioma en el cual puntos y números van a ser prácticamente lo mismo, pero no son lo mismo, lo son a partir de que está actuando la función f, que me permite pasar de un lado para el otro de manera biyectiva. Y una cosa más que es muy bonita, de cómo lo explicaba Cristina, de estas cosas, voy a borrar, se me acabó la cantidad de pantallas que puedo tener, así que
Bueno, fíjense, entonces ahora, gracias a que pusimos nuestro axioma, si tenemos la recta A, la orientamos hacia allá y usamos como U esto, ¿sí? Acá va a estar el número 1, pero en realidad, si lo miramos desde el lado de los puntos, acá está U sub 0 y acá está U sub 1. Este 0 y este 1 son f de U sub 0, que es el 0, y f de sub 1, que es el 1, ¿se entiende? Y entonces es muy fácil acomodar a todos los números enteros, porque lo único que tengo que hacer es agarrar U y hacer una copia, y volver a hacer una copia, y volver a hacer una copia para el otro lado si quiero, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra recta, que no me salió ni recta, pero bueno. Y entonces podemos pensar que tendría que haber, voy a hacerlo de esta manera. Acá tengo U sub 0, acá tengo U sub 1, U sub 2, U sub menos 1, ¿sí? Voy a hacer ahora una representación cartesiana. Entonces, esta es mi recta A y son los números reales. En el eje de las ordenadas pongo los números reales, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el axioma de continuidad? Que al U sub 0 le corresponde el número real 0, ¿sí? Al U sub 1 le corresponde el número real 1. Al U sub 2, o sea, fíjense, en el eje de las ordenadas lo que estoy poniendo son los números. ¿Está bien? Y en el eje de las abscisas lo que estoy poniendo son los puntos. Pero U sub 1 está en correspondencia con 1. U sub 2 está en correspondencia con 2. Eso es lo que me está diciendo el punto 2 del axioma de continuidad, ¿sí? Si acá pongo el punto medio entre U sub 0 y U sub 1, ¿qué abscisa le corresponde? Tienes que sumar 1 más 2 dividido 2. No, 0 más 1 dividido 2. O sea que este sería un medio. Pues la abscisa de 0 es 0, la de 1 es 1, 0 más 1, 1, dividido 2, un medio. Entonces, este puntito se reflejaría en los números reales en el un medio ahí, ¿sí? Y fíjense que si busco punto medio de estos dos, me queda en el punto medio ahí. Si busco punto medio de estos, me queda ahí. Y esto hace entonces que la recta, que lo que estoy juntando aparezcan en una recta. O sea que esta representación que hace abuso del axioma de continuidad, porque ya estoy representando los reales por una recta, lo que me muestra es que el axioma de continuidad, la parte 3, también funciona, porque yo no podría juntar un punto y otro mediante algo que no sea recto, porque el punto 3 me obliga a que el punto medio que hay entre ellos esté en la abscisa de la recta, ¿sí? O sea que las coordenadas del punto estén donde tienen que estar. No podría unir un punto y otro con algo que cuelgue, ¿sí? Justamente porque la parte 3 del axioma me dice que el punto medio de algo que esté por acá tiene que ir a parar al punto medio de algo que esté por acá. Entonces, lo que termina pasando es que los puntos estos se corresponden entre puntos de la recta y números reales por una recta. O sea que la representación está bien hecha. Pero esto es como un juego de palabras, un abuso de notación, porque estoy usando el axioma de continuidad para representar el axioma de continuidad. Hay que pensarlo como que estamos en niveles distintos de lenguaje cuando pensamos
el conjunto R de las ordenadas como una recta y el conjunto A de las abscisas como cosas que se pueden pensar como números, ¿no? Bueno, divague más o menos. No sé si con esto les ayudo mucho, pero todas estas cosas tienen nombres, ¿sí? ¿Cómo estamos de hora? Ya estamos en la hora de teórica más o menos, y yo ya estoy por terminar, así que lo que nos falta para cerrar es esta cuestión de que, acuérdense que habíamos partido con que teníamos una recta A, un punto distinguido en A, que es el U sub 0, una unidad, y ahora estas tres condiciones me permiten decir por axioma que existe una F que cumple con esas tres condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos la recta, un punto distinguido que es el origen, la unidad y F, se dice que tenemos un sistema de abscisas. O que hemos provisto a la recta A de un sistema de abscisas. Fíjense que de alguna manera también lo que estamos haciendo es dándole entidad a los dos números que son términos primitivos del sistema axiomático de los reales, ¿sí? Cuando uno postula a los números reales, aparece en primer lugar el 0 como elemento neutro de la suma, y cuando uno postula el siguiente número, dice existe 1 distinto de 0 tal que A por 1 es igual a A, o sea, lo piensa como la unidad para la multiplicación, ¿sí? Cuando uno a la recta le arma este sistema de abscisas, lo que está haciendo es volviendo a más o menos el origen, en cierto sentido, lo que se necesita para tener un sistema de abscisas en la recta A es fijar dos puntos. ¿Dónde va a estar el origen y dónde va a estar el punto 1? Que a veces se puede reemplazar por otras cosas. En los cuestionarios que estábamos armando nosotros de números reales, por ejemplo, les pedíamos a los chicos que si les dábamos 0 y pi, que encuentren el lugar para el 1. Pero los datos que se necesitan para ubicar al resto de los números usando, pensando en la recta como una regla, lo que necesitamos es conocer dónde empezar y la abscisa de alguno de los puntos. ¿Está bien? O sea, esta longitud se corresponde con la longitud de una cierta circunferencia de radio 1 que ande por allá, pero hay que poder encontrar dónde anda el 1 de manera que este sea 3,14, que muy bien no me salió ahí. 3, 14, 15, etcétera. ¿Ok? Entonces, los datos que necesito para poder ubicar el resto de los puntos es siempre conocer la longitud de un segmento y conocer a partir de dónde lo pongo, ¿sí? Entonces, para terminar, entonces, ¿cómo hago si yo tengo mi segmentito PQ y lo quiero medir? Tengo que tener un sistema de abscisas que voy a usar. Una cosa para medir es que se usa solamente la parte positiva, ¿no? Por eso es que, bueno, pero entonces acá tengo un sistema de abscisas dados por la recta A, el punto este que lo llamé 0, el segmento 0,1 como unidad, y me aparece la F que me va a permitir medir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para medir al segmento PQ?
traérmelo a la regla con una transformación rígida. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser que T de P sea el 0, ¿sí? Y T de Q, más o menos, me dio por ahí, ¿sí? Acá va a estar Q'. ¿Qué longitud tiene el segmento PQ? Va a ser el valor del extremo final, ¿sí? Entonces, eso es F de Q'. ¿Se entiende? O sea que la manera de medir en esta materia no es llevar la regla al segmento, sino al revés, el segmento traerlo a la regla con una transformación rígida. ¿Se entendió? Igual esto lo repasamos la semana que viene. Ya corto con el video.